Buenos días, bienvenidos a todas y todas. Un gusto poder que estén con nosotros en esta presentación del proyecto Filoctetes. Yo soy Paula Macías, soy directora del Laboratorio de Cultura y Territorio de Flaxo, del área de Comunicación y Cultura. ¿Por qué nos interesó y por qué empezamos a conversar con Emilio y Maricel para esto? Desde el área trabajamos mucho desde la gestión cultural, en formación y en investigación desde la gestión cultural, y nos parece que eh, proyectos como este, proyectos artísticos de intervención urbana en el espacio público, por lo menos desde el laboratorio, como que es el espacio desde donde yo trabajo y pensamos la cultura de una manera particular que tiene que ver con ser usina de sentidos. Y en este sentido, las intervenciones urbanas, el espacio público y como proyecto Filoctetes, nos parece que eh, pueden darnos pistas para poder pensar cómo podemos establecer otras formas de comunicarnos, otra generación de afectos, conmociones y demás que nos permita relacionarnos de una mejor manera, que desde mi punto de vista es lo que se puede aportar desde la cultura. Así que a esta altura, por lo menos de mi recorrido, tengo más preguntas que respuestas, así que poder pensar preguntas en función de qué puede la cultura, con este objetivo de poder pensar cómo podemos estar juntos. Así que un gusto poder presentar este proyecto. Así que bueno, bienvenidos de nuevo. Y Maricel. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por estas palabras de bienvenida, por estas palabras de presentación y de alguna manera también por haber iniciado el diálogo que concluye hoy con esta presentación pública, que es la primera, que articula el Archivo Filoctetes junto con el Laboratorio de Cultura y Territorio de Flaxo, desde su fundación o desde su lanzamiento en plena pandemia en mayo de este año. Sobre el proyecto Filoctetes les va a hablar exhaustivamente Emilio, es por supuesto la experiencia artística que da pie a la creación del Archivo Filoctetes, y a Emilio se los voy a presentar en breve. Yo me tomo unos minutos, tomo la palabra simplemente para contextualizar las motivaciones que nos condujeron a la creación de este archivo, al cual entendemos como un espacio expandido, dinámico, no solamente para la conservación y para la divulgación de su acervo, que son los documentos de una experiencia de arte efímera, sino también como una plataforma para la democratización del conocimiento y también para la activación de pensamiento crítico sobre nuestras prácticas específicas. Yo fui productora artística y también fui la responsable de la documentación del proyecto Filoctetes durante los años en que se llevó a cabo, entre el 2001 y el 2008, en diferentes ciudades del mundo, no solamente en Buenos Aires, sino también en Cracovia, en Berlín y en Viena. Y bueno, desde entonces, ya van a ser casi 20 años, me encargué de la conservación técnica de los documentos del archivo, digamos, de los documentos que conforman este cuerpo documental muy heterodoxo, porque bueno, son fotos, videos, testimonios, ensayos críticos, notas periodísticas, trabajos académicos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ya de alguna manera en mi cabeza y desde entonces venía madurando la idea de en algún momento poder dar a conocer este cuerpo documental. Para mí participar de proyectos Filoctetes, imagínense que hace 20 años era un artista joven en formación. Para mí formar parte de ese proyecto determinó de alguna manera la manera en que yo entiendo y promuevo los procesos creativos, y esto es asumiendo riesgos, vértigo y las contradicciones que todo acontecimiento estético debe para mí llevar implícito. Aquella experiencia hace 20 años resuena todavía para mí hoy muy fuertemente en el presente y nos sigue invitando a formular preguntas que son, por un lado, incómodas, pero por el otro lado, relevantes, pertinentes, para los que, buscamos en nuestra práctica los fundamentos que también nos permitan comprender
nuestro paso por este mundo, ¿no? El archivo Filoctetes es un archivo que está en proceso y es muy consciente de ese proceso. En diciembre de este año pensamos lanzar su sitio web. Aquí debo agradecer muy especialmente no solamente el apoyo y el acompañamiento, sino también la complicidad y la escucha a Daniela Gutiérrez de Fundación Medife, que está ayudando fuertemente a concretar este sueño, la primera etapa de este sueño, que como les decía es el lanzamiento en diciembre del sitio web. El sitio web no solamente va a visibilizar, sino que va a poner a disposición todos los documentos del proyecto que van a ser de consulta y difusión y de acceso libre e irrestricto, y dentro del sitio web del archivo va a haber una sección especial a la que hemos llamado Derivas. Va a ser un espacio como de reflexión, un espacio de reflexión contemporánea, por supuesto, y que a partir de diciembre va a ir subiendo diferentes artículos y ensayos críticos a cargo de artistas e intelectuales o académicos especialmente invitados. Los 2 primeros artículos están a cargo de Ricardo Ibarlucía, que es un doctor en filosofía, y el otro va a estar a cargo de Cintia Pesa, que se especializa en gestión de colecciones y en archivos de artistas. Entonces, bueno, nos pareció pertinente que estas 2 figuras fueran las primeras en iniciar como lo que entendemos también como un diálogo, como un intercambio. Y bueno, ya como proyecto ulterior, proyectamos para diciembre del 2021, cuando se cumplan 20 años de un acontecimiento histórico que fue como de alguna manera digamos, lo que sirvió como disparador, lo que le sirvió a Emilio como creador, como disparador para llevar a cabo proyectos Filoctetes, para realizar proyectos Filoctetes, que fue la crisis económica, institucional y social de diciembre de 2001. Bueno, en el 21 se cumplen 20 años, es un aniversario fuerte, y nos pareció que era la oportunidad para presentar el archivo ya con un formato de muestra documental, y quizás también para realizar un simposio sobre arte y espacio público, ¿no? Eso es todo por mi parte. Me gustaría ahora sí leer una breve biografía de Emilio para presentarlo. Quiero decirles también que nos acompaña hoy Martín Antuña. Martín es parte del equipo del archivo Filoctetes, él es responsable del área de video del archivo, y no solamente está registrando este encuentro, sino que también va a compartirnos una serie de materiales editados especialmente para que ustedes puedan tener una idea de lo que fue aquel proyecto. Presento entonces a Emilio muy brevemente. Emilio García Huevi es un artista interdisciplinar que trabaja con el cruce de diferentes lenguajes artísticos, irrumpe en el campo del arte contemporáneo como fundador y como miembro activo de la compañía El Periférico de Objetos, un grupo paradigmático de la renovación escénica argentina durante la década de los 90 y la primera década del siglo XXI. Bajo el paraguas de esta compañía, Emilio comienza a desarrollar las bases y las claves de su poética posterior, ya que desde el título de Lo Periférico se inicia en el recorrido por los espacios marginales del tratamiento híbrido y transversal entre diferentes géneros artísticos. Concluida la prolífica etapa junto al Periférico, Emilio se independiza desarrollando una interdisciplinariedad que le ha permitido fusionar diversos lenguajes, logrando una poética particular, fruto del choque de niveles estéticos implantados, estableciendo continuamente una dialéctica con el espectador, partícipe activo de cada una de sus propuestas artísticas. Sus creaciones atraviesan con libertad el campo del teatro, de la performance, la ópera, la pintura, la instalación, la escritura, llevando su obra por los más prestigiosos festivales de arte internacionales. La intervención urbana, Proyecto Filoctetes, se llevó a cabo en las ciudades de Viena, producido por el Wiener Festwochen, y Buenos Aires, realizado en colaboración con el Centro Cultural Ricardo Rojas en el año 2002, en Berlín, presentado por los Berliner Festspiele en 2004, y se llevó a cabo por última vez en la ciudad de Cracovia en el marco del programa del Festival Reminiscencias Teatrales en el año 2007. Y ahora sí, Emilio, te cedo la palabra, toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Maricel, muchísimas gracias, Paula.
Bueno, lo que abunda no daña, primero agradecer tanto al Laboratorio de Cultura y Territorio de Flaxo por el interés en promover este encuentro y en segunda instancia a Maricel, que es la que está curando este hermoso proyecto que está llevando a cabo, que es el del archivo Filoctetes, o sea que y que nos permite de algún modo revivir de una manera actual lo que significa una experiencia que tuvo su acontecimiento principal hace 20 años, y digo principal porque justamente el archivo lo que busca es reactualizar desde el presente un modo de mirar experiencias del pasado para entender de qué manera dialoga ese pasado con ese presente a partir de esa experiencia y su reflexión permanente, ¿no? Constante. De algún modo entendemos o entiende, creo que el archivo Filoctetes, la función de una idea de un archivo. No es algo muerto, no es algo cristalizado, no es algo que está localizado en un tiempo X, sino que está vivo, está presente y de algún modo dialoga todo el tiempo, y para eso hay que reactivarlo. Y bueno, un poco la función del archivo, creo, que ha puesto en marcha Maricel es esta. En principio yo voy a dar cuenta un poco de lo que fue el proyecto Filoctetes, y para ello me voy a valer de un texto que abreva en diferentes referencias y al mismo tiempo describe un poco técnicamente lo que fue el proyecto Filoctetes y al mismo tiempo lo que uno pudo reflexionar así de manera muy somera. Es un textito de unos 20 minutos y ese texto nos va a estar acompañado por imágenes sobreimpresas del proyecto que de algún modo testimonian o pueden dialogar esas imágenes con los textos que yo esté leyendo y les permita a ustedes tener un poquito de una imagen un poco más cabal de la experiencia. El proyecto Filoctetes. Epígrafe. Esos cuerpos martirizados que ni siquiera los integrantes de las SS podían nombrar. Se sabe por testimonios de sobrevivientes que no debían ser denominados en ningún caso cadáveres o cuerpos, sino sencillamente figuras, muñecos. Lo que queda de Auschwitz, Homo Sager III, Giorgio Agamben. 23 cuerpos hiperrealistas, hechos de látex con cabello y vestimenta, fueron ubicados el viernes 15 de noviembre de 2002, desde las 7 hasta las 15 horas, en 23 locaciones específicas de la ciudad, elegidas por su incidencia social, tanto simbólica como práctica. El criterio de esa elección estuvo relacionado con un análisis de los contenidos geográficos, históricos, socioeconómicos y culturales de la ciudad, así como por la masividad de transeúntes. El Palacio de Tribunales, el Congreso de la Nación, la Plaza San Martín, el Shopping Abasto, el Teatro General San Martín, Callao y Corrientes, el Village Recoleta, Florida y Córdoba, Plaza Jusey, Cabildo y Juramento, Acoite y Rivadavia, entre otros, fueron los lugares escogidos. Los cuerpos fueron ubicados durante la madrugada del viernes en diferentes posiciones, como, por ejemplo, postrados en la calle, sentados, durmiendo en la entrada de un teatro, desmayados en el piso, tirados entre una mancha de sangre o vómito en una vereda, etc., de tal forma de ser descubiertos por la mañana al comienzo de la jornada laboral. Cada uno de los cuerpos fue supervisado por un equipo de 3 personas ubicados a una discreta distancia del objeto. Un responsable técnico o de producción para la ubicación del cuerpo y su mantenimiento en caso de ser movido por algún transeúnte, encargado además del enlace con los responsables artísticos de la acción, comunicación con los otros equipos, contacto con las autoridades en caso de incidentes, etc. Y 2 encargados de la documentación visual y sonora, filmación, fotografías, grabación de las reacciones de lo que pasan, de las autoridades intervinientes, opiniones, etc., durante la totalidad del tiempo que quedó emplazado el objeto en ese lugar. Un total de 65 personas estuvieron involucradas en el proyecto, que contó con la colaboración de la Universidad de Buenos Aires a través del Centro Cultural Ricardo Rojas. El equipo responsable del proyecto estuvo compuesto por Emilio García Huevi, creador y director del proyecto, Maricel Álvarez, colaboradora creativa y responsable de la documentación y archivo, Norberto Laino, escenógrafo y creador de los muñecos, y Julieta Potense, asistente técnica. El resto del equipo estuvo conformado por estudiantes de diferentes disciplinas artísticas, actores, artistas visuales, fotógrafos, videastas, productores, etc.
Toda la información reunida durante el evento por los equipos fue analizada y debatida en un seminario con la colaboración de artistas e intelectuales invitados. El resultado de ese debate, junto a toda la documentación gráfica, fue compilado y transcripto en diferentes formas, libros, videos y muestra fotográfica, para dar cuenta de la experiencia. En términos de producción, se solicitaron con una antelación de varios meses los permisos correspondientes ante las autoridades de la ciudad para realizar esa intervención dentro del marco legal. Fue condición sine qua non dar aviso previo a las autoridades de policía y de emergencias médicas. Los permisos llegaron el mismo día de la intervención. No se dio ninguna clase de difusión previa al evento. Este proyecto ya lleva realizadas 4 ediciones. Las otras fueron en Viena, Austria, en junio de 2002, en Berlín, Alemania, en noviembre de 2004 y en Cracovia, Polonia, en mayo de 2007. En el año 2005 se realizó una muestra y un simposio de 3 días acerca del proyecto en la Kyoto University of Arts and Design, en la ciudad de Kioto, Japón, sobre el proyecto Filoctetes. La crisis de las formas en arte contemporáneo va más allá de lo aparentemente concientizado, incluso por los discursos críticos. Entre otras, hoy se utilizan ampliamente categorías como políticamente incorrecto para rotular modos de intervención en la vida cultural de las ciudades. Cuando se realiza la intervención urbana Proyecto Filoctetes, una parte de la opinión crítica no tarda en considerarla como una acción políticamente incorrecta, evidenciando ciertas reducciones en la comprensión de las transgresiones conceptuales y morales que acompañan las rupturas de procedimientos y de formas. El proyecto intenta explorar el entrecruzamiento entre los campos de lo real y de lo artístico, al irrumpir explícitamente desde el arte en el espacio cotidiano. La idea es interrogar en términos estéticos los posibles vínculos que se establecen en la ciudad entre el transeúnte y un cuerpo en la calle y sus posibles consecuencias. Vale decir, la interrogación sobre las relaciones entre el arte y su entorno. El proyecto busca indagar en una normalidad sospechosa imperante en las ciudades de fines del siglo XX y comienzos del XXI ante el surgimiento de un hoy no tan nuevo paisaje social en el que se expone y al mismo tiempo se oculta el cuerpo de los que han quedado al margen del sistema. La intervención transforma a la ciudad en un inmenso espacio escénico cuando los 23 muñecos hiperrealistas irrumpen en diferentes puntos. Los cuerpos inertes de los muñecos confluyen así en el escenario de lo real social cotidiano y a la vez de lo poético ficcional. Los dispositivos artísticos que se activan en el proyecto Filoctetes se ubican en el procedimiento intervencionista y en la condición simuladora de los muñecos de látex, siendo estos elementos los que propician el adelgazamiento de la frontera ficción-realidad y el entrecruzamiento del evento artístico con la trama social de la ciudad. El aspecto movilizador de toda acción interventora se produce al introducir elementos extraños en el espacio seleccionado, sobre todo cuando se trata de un espacio público. El motivador de esta intervención constituyen icos que en su naturaleza hiperrealista, de tamaño humano, provocan la confusión de los transeúntes. El proyecto Filoctetes se ubica en el borde de la experiencia artística, por su aparente ausencia de acontecimiento poético, al menos desde el punto de vista de los ciudadanos que no pueden distinguir entre muñeco y persona. Sin embargo, llegado el momento en que los transeúntes reconocen los cuerpos ficticios, desaparece la instancia simuladora y emerge la naturaleza objetual del muñeco. Al ser reconocidos como construcciones ficcionales, se instaura el acontecimiento poético que regresa a los transeúntes a la condición de espectadores. Podremos pensar el proyecto Filoctetes en relación a algunas estrategias del llamado teatro invisible, partiendo de la situación instaurada cuando los transeúntes toman por personas a los muñecos y de inmediato ellos son convertidos en inconscientes participantes y o espectadores de una situación artística. Pero el teatro invisible, tal como lo concibió Augusto Boal en los 70, busca crear una situación concreta y verdadera que una vez provocada ya no necesita más de la estructura teatral, o sea, que cuando el público se apropia de la situación, el teatro se disuelve, haciéndose invisible. Es decir, nunca se devela el carácter ficcional, por lo tanto, se ocluye su condición poética. En cambio, aquí, el objetivo no es precisamente la creación de una discusión inmediata sobre lo real. Los participantes no operan como actores invisibles que invitan a los transeúntes a teatralizar una realidad, sino que estos participantes
operan como discretos observadores, documentadores de un estado de cosas y tienen que asumir las reacciones de la gente al descubrir que los cuerpos en cuestión son muñecos. En estos casos, la teatralidad invisible se explicita y los interventores ocupan su rol no de actores, sino de asistentes, testigos, documentadores de una acción artística en el espacio fronterizo que involucra al arte y a la realidad social. En Filoctetes no se evita el reconocimiento del procedimiento teatral o ficcional. No se mantiene en estricta invisibilidad la línea divisoria entre acontecimiento poético y realidad cotidiana. Cuando se descubre que son muñecos y no personas reales, inmediatamente se revela la instancia poética que sí hace de esta intervención un acontecimiento artístico ambiguo y limítrofe. En todo caso, los posibles actores son los propios transeúntes que se comportan como participantes antes de reconocer al muñeco, pero una vez reconocido el hecho como una intervención artística, pasan a la condición de espectadores conscientes, situación que denota polémicas diversas e incomodidades en muchos de los ciudadanos participantes. La experiencia de Filoctetes busca observar las relaciones entre dos extremos del cuerpo social a partir de la intervención desde el arte. Si bien se parte de una simulación del objeto artístico con apariencia de cuerpo social real, el interés está en la observación de los vínculos que los transeúntes establecen con el muñeco, incidiendo en la esfera de su comportamiento ciudadano. El ámbito de estas ambiguas relaciones entre transeúntes y muñecos, entre realidad cotidiana y realidad ficcional, entre el drama de la vida y su elaboración artística, es el ámbito de lo limítrofe. Filoctetes se construye justamente sobre este ámbito, como una especie de deriva o rizoma entre los espacios de lo real y los espacios artísticos, amplificado al suceder en lugares públicos y abiertos de la ciudad. Otra diferencia respecto a la práctica del teatro invisible es el hecho de que el equipo de Filoctetes notifica previamente la acción a las autoridades pertinentes, de manera que la policía, ambulancias y demás instancias del orden civil estén avisadas sobre lo que va a ocurrir y no sean tomadas por sorpresa. El ámbito de incidencia no es entonces el gran aparato social citadino, sino el espacio subjetivo de sus habitantes. Busca operar de un modo más personal sobre la mirada de los ciudadanos. El uso de muñecos en Filoctetes lo diferencia profundamente además del teatro invisible. Las 25 figuras de látex vestidas no son más que una réplica del ser humano y, como los maniquíes de Tadeusz Kantor, llevan dentro de sí la propia muerte. Más allá de cualquier significación o interpretación, esos muñecos son objetos que presentan desde sus cuerpos realmente inertes una objetualización de la muerte. Máxime cuando la exhiben en un lugar de cruce cotidiano, invadiendo la privacidad del transeúnte. En la incomodidad que provocan, en su inadecuación, se vuelven cuerpos obscenos, en el sentido de Bataille, delatando la cómoda indiferencia cotidiana. Estos maniquíes, dobles de los cuerpos reales, emergen como figuraciones simbólicas del drama social. En este teatro de lo real, la irrupción se produce desde lo artístico sobre el ámbito social. En las situaciones suscitadas durante la realización de la acción, se devela la encubierta violencia ciudadana que habita en el complejo cuerpo de la polis, detonando aquí también el carácter político de un arte que no busca instalarse en lo temático, sino en las estructuras que devela, en los mecanismos y prácticas que expone. Estéticamente híbrido en su apropiación de las estrategias intervencionistas y performativas, de las prácticas perturbadoras del accionismo, del teatro de objetos, del happening, apostando a la acción efímera y potenciando la reflexión crítica más allá del marco estético, el proyecto Filoctetes es un acontecimiento que revela las complejas metáforas con las que puede llegar a operar el arte. Algunas consideraciones acerca del proyecto Filoctetes. A partir de las 4 experiencias del proyecto llevadas a cabo en diferentes ciudades del mundo, podemos comenzar a identificar las líneas de acción artísticas sobre las que dicho proyecto opera. En principio, el proyecto Filoctetes funciona como un proyecto artístico autónomo, tomando como influencias estéticas las performances de las décadas del 60 y del 70, principalmente en relación a los movimientos situacionistas, en las cuales se construían situaciones temporarias en determinados contextos con la intención de producir un alto grado de impacto social. El cambio de contexto histórico, es decir, comienzo del milenio, y la presencia del control social por parte del Estado, es decir, la incentivación de la paranoia denunciadora y los grupos de poder, es decir, la media,
Junto a la ausencia de utopías, hacen de este proyecto Filoctetes hoy un hecho artístico complejo y polémico. A partir de esto, se podrían analizar distintos factores. El trabajo con el equipo completo del proyecto, desde los organizadores locales, los miembros del equipo original y los participantes, produce un análisis grupal profundo y un intenso intercambio de opiniones, no solo en relación a lo estético, sino además en relación a lo contextual, la idea de espacio público y privado, el control social, la función de la prensa como generadora de opinión, la función del arte en la actualidad, las diferencias entre los bordes morales y éticos, etc. El proyecto Filoctetes genera entonces dos círculos de reflexión. El primero entre los organizadores y los participantes, y el segundo en el público mismo, que es objeto y sujeto de la experiencia y participa activamente en su debate. El proyecto juega con el límite del arte en lo público. ¿Cuándo es lícito realizar o instalar una obra de arte en el espacio público? ¿Quién, cómo o qué determina los criterios éticos o morales para permitir una obra en un espacio público? ¿El buen gusto? ¿La corrección política? El proyecto desnuda los mecanismos de poder del aparato del Estado, especialmente el funcionamiento de su burocracia. En todos los casos se dio aviso detallando las exactas locaciones de los cuerpos a las autoridades competentes de cada ciudad, así como a los responsables de las áreas de seguridad, asistencia médica y bomberos, de modo de no generar caos o conflictos, intentando evitar que se enviasen las ambulancias o autos policiales a los lugares elegidos. Y, en todos los casos, la información nunca llegó a los niveles inferiores de dichas instituciones, y tanto los patrulleros como las ambulancias se hicieron presentes en los lugares, aduciendo que no habían sido notificados. En las entrañas de los mecanismos del poder, la información se corta como se corta una cadena, por el eslabón más débil o pequeño. Es uno de los principios básicos de la burocracia, el manejo de la desinformación. El proyecto aparece como políticamente incorrecto ante los ojos del tejido social porque juega con el concepto de obscenidad, lo que está fuera de la escena, lo obscene, lo que una sociedad no quiere ver, en este caso la muerte como acontecimiento social y o personal. El cuerpo muerto o caído del muñeco en la vía pública provoca un memento mori, una evocación de la muerte en el transeúnte, que a través de esta irrupción secreta en el espacio público se transforma en actor. La muerte es obviamente un tabú en las mayorías de las sociedades y solo se acepta su tratamiento artístico en una forma altamente simbólica. Por eso, el proyecto Filoctetes se cerró, porque disfraza la metáfora de modo que aparezca como realidad. El tratamiento que da la prensa al proyecto es realmente particular, ya que lo destaca en la mayoría de sus medios, pero lo hace en la sección policial o de los eventos sociales de la ciudad, y casi nunca en las secciones de arte de dichos periódicos, buscando descalificar de esta manera el proyecto. Al mismo tiempo exagera la información, inventando o incrementando datos sobre la concurrencia de autos policiales, ambulancias, detenciones de los organizadores, etc. En Buenos Aires, por ejemplo, Crónica TV transmite en vivo el hecho con su famosa placa roja que dice: polémica por aparición de muñecos simulando ser personas muertas. La placa de Telenoche dice: Asust Arte, la experiencia que conmocionó a la ciudad. La placa de América Noticias: muertos, pero de mentira. El diario Clarín: muñecos esparcidos por toda Buenos Aires causaron sorpresa. Página 12 titula: El día de los falsos muertos. La prensa se pregunta, sin esperar respuesta: ¿esto es arte? El diario La Nación, con su decoro habitual, pone: reacciones por una performance. El diario Crónica, con su indecoro habitual, saca en su edición quinta esa misma tarde una nota con el siguiente título: bronca por muertos truchos. Y en su sexta edición, conmoción por heridos retruchos. Y en su matutina del día siguiente, nueva versión del muñeco maldito, entre otros. De este modo, el proyecto Filoctetes desnuda a su vez los mecanismos de poder de la prensa en relación a la invención o tergiversación de la información. Por todo lo expresado anteriormente, podemos decir que el proyecto Filoctetes opera entonces sobre el cuerpo social, el cuerpo individual y el cuerpo yaciente. Son 15 minutos de mi vida que el policía de la cuadra no hay ninguno, que normalmente aquí hay.
Fui a la facultad, llamé por teléfono al 101, al 107, no me respondió ni policía ni emergencias médicas. Fui a la facultad, no hay ningún guardia de seguridad que tenga comunicación con otros guardias de policía. Fui a intendencia en la facultad para que me den un teléfono con línea. No tenía línea. Voy adentro de profesores, en sala de profesores, tampoco había línea. 15 minutos de mi vida porque decía, este ser me pareció muerto, porque lo vi de lejos y le vi la mano blanca. Y realmente no me impresionó mucho para asustarme, para acercarme, pero llegó un momento que dije, no, ¿y si es un ser de verdad? O sea, que está mal y no está muerto. Y ahí me entré a preocupar, entré a llamar por teléfono y verdaderamente sentí que dije, no puedo dejar de ser así en la calle. Pero lo que pasa es que cuando me entero que esto es una joda, me rompió las pelotas, perdón de la expresión, que usen mi tiempo para una cosa que es una joda porque no tiene su rutina, su vida. De todas maneras, el 101 no me atendió, el 107 tampoco me atendió. Y si esto es una joda, la puta que los parió. Las pensiones no. Me pareció, sobre todo, bueno, si es un proyecto que pueda servir para mostrar lo que realmente está viviendo la sociedad, que tenemos cualquier cantidad de gente tirada en la calle, en malísimas condiciones, desde los cartoneros, desde la gente que revuelve la basura, la gente que sí está tirada en los umbrales, durmiendo. Si esto puede servir para algo, para mostrar a nuestros gobernantes, en lugar de estar peleando por una interna justicialista, miren a los costados y vean lo que es la realidad de la gente. Espero que tengan buenos resultados. Si es para eso, realmente los felicito. Wie reagieren die Leute immer? Das ist Höflich sein. Das ist alles. Darf man Sie mal was fragen? Mal was fragen. Was denn? Ich gehe mit noch auf der Straße auf. Das ist vielleicht was denn für uns. Das ist halt eine Frage, wenn Sie sagen nein, dann ist die. Das wird dokumentiert dann, oder? Nein. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja. Was man sieht. Ich dokumentiere das. Ja, dokumentiert. Da geben dann mehr Leute Geld. Wahrscheinlich, ja. Und so bin ich. Das war kein Normalfall, oder? Doch. Und damit leben Sie jeden Tag. Wenn ich die ganze Zeit mache. Ja, also ich kriege vom Sozialamt meinen Tagessatz. Aber damit kommst du nicht hin. 100% nicht. Deswegen muss man in die Arbeitsschule gehen oder betteln. Oder mal ein paar vor den Hals kriegen. Aber da vorne, ja, wo die ganzen dicken Schlitten stehen, da gibt es ein bisschen Kohle. Darf man den jungen Mann mal was fragen? Muss ja. Kostet man nichts. Wieso denken die, dass die Leute so reagieren, dass sie einfach so kalt sind gegenüber ihnen? Manche denken, dass das Geld, was sie einsammeln, ja, zum Versaufen ist. Oder für Drogen oder so. Stimmt aber nicht. Das ist dazu, um erstmal über die Runden zu kommen. Darf man den jungen Mann noch was fragen? Mit der Kamera? Nein. Du filmst nicht. Ja. Das ist halt eine Frage. Das ist eine Frage? Ja.
für die Kamera soll ich dir jetzt was hingeben. Ich mach's auch so. Nee, machen Sie das so, wie Sie das immer machen. Ja, so immer mein Kleingeld gebe ich weg. So. Ja, ist so. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich, ja. Verfolgt sie dich? Nee. Ist das eine Masche? Nee. Kunstprojekt? Ja. Aber ich lebe wirklich auf der Straße. Ja, nee, klar, das glaube ich. Und deswegen mache ich Einfach zu. Alles klar. Bitte? Darf ich Sie nur was fragen? Ja, bitte. Fragen kostet mal nichts. Okay, hau Ich lebe mit noch auf der Straße. Ja. Kostet nicht zu wissen. Ja. Ist halt eine Frage. Ist ja wirklich, ich hab sonst auch keine Kohle. Ist halt eine Frage. Ey, ich weiß, wie scheiße das ist. Ich hab selber auf der Straße gewohnt. Kannst du mir was rausgeben? Weil mehr halt auch nicht. Was willst du noch? Zu den Euro zurück. Ja klar? Jo. Danke dir. Der war nett. Was mich gestört hat, dass da ein hilfloser Mensch lag und kein Arsch sich drum kümmert. Und ich bin vom Beruf eigentlich Rettungssanitäter und ist ein Helfersyndrom von mir, weil ich helfe gerne und dass die Leute sich untereinander immer sagen, sie sind alle Freunde, aber kein Arsch kümmert sich um den anderen im Prinzip. Und das finde ich absolut Oberscheiße. Bin nicht wütend geworden, weil ich habe nur gesehen, da liegt irgendwie was und bin erstmal hingerannt, ey, da liegt einer und ich wollte nur helfen. Ich finde das gut und damit ihr mal testet die Reaktion von den Mitmenschen, ob sich andere Menschen um andere Menschen kümmern. Und du siehst ja die Reaktion, keine Sau hat sich gekümmert. Ne? Ich bin hingerannt, habe gesagt, oh hallo, Computerprogramm, ich bin Sani, gleich hin und wollte helfen. Kind einer Nacht. Geboren zum Reden, zum Schweigen gebracht. Kind einer Part, schau in den Spiegel, so bist du. Hast die Liebe, weil du neugierig bist. Ist die Enttäuschung, die prägt dein Gesicht. Mildes Wasser, schau in den Spiegel, schau in den Spiegel, so bist du. Schau in den Spiegel, so bist du. Danke. Jetzt sag noch was dazu. Wie findest du das, Max? Ich bin einer von den Obdachlosen hier von Berlin. Bin arm dran, aber besser wie arm ab. Und ich lebe auf der Straße, um zu spielen für die Obdachlosen. Weil das ist das erste, ehrlichste Publikum, das du überhaupt finden kannst. Die sind ehrlich. Wenn du Scheiße spielst, hauen sie dir in die Fresse. Und wenn du gut spielst, laden sie dich ein.
Mit dem besten Gruß an die guten alten Obdachlosen von Berlin. A mí todo el tiempo me venía a la cabeza qué diferencias podían ver entre las reacciones de la gente en las diferentes ciudades con la experiencia artística. Recordemos, para los más jóvenes capaz que no se acuerdan, que salíamos en Argentina de una crisis muy importante, que fue la crisis del 2001, donde apareció como una nueva figura en el paisaje social, que tiene que ver con los cartoneros. Recordemos los cacerolazos. Había un lema que no me puedo acordar, que era con los cacerolazos la clase media de los piqueteros, un solo corazón. Era como el concepto, pero era un cantito que salía, que sucedió en diciembre del 2001. La experiencia en Buenos Aires, enseguida se hace Filoctetes en Buenos Aires, y en otras ciudades en otras ciudades de Europa, que no había sucedido esta crisis. ¿Qué diferencias podía haber entre estas, en lo que ustedes pudieron percibir de las reacciones de la gente? En principio, las diferencias son obviamente las idiosincráticas, las propias de cada cultura. Obviamente, el comportamiento de un latino, de un latinoamericano, digamos, va a ser naturalmente, ante cualquier circunstancia, diferente al de un nórdico, de un alemán o de un austríaco, inclusive muy diferente al de un polaco. En términos idiosincráticos, digamos, de comportamiento social, obviamente que responde cada uno a la dinámica de su propia cultura. Con lo cual, las diferencias del cuerpo a cuerpo, el entrar en contacto con el muñeco en Argentina era claramente inmediato. En cambio, en los países, en Alemania y en Austria, donde la distancia del cuerpo, la distancia social es natural per se, era distinto. No quiere decir que había mayor o menor interés, sino que la forma de vincularse frente al hecho era cosméticamente diferente, podría decir esto, cosméticamente diferente. En Polonia, por ejemplo, en Cracovia, Polonia es un país muy católico y tiene muy metida la moral adentro, el comportamiento era un poco más parecido al argentino, en relación a que el mandato moral de la ayuda, de la colaboración, a partir de la idea de la iglesia, los mandatos de la iglesia, en términos morales, de algún modo acercaban un poco al modo de comportarse al de la Argentina. Pero en realidad había un elemento que se reproducía de manera claramente en todos los lugares donde se hizo el proyecto, que era, en principio, la identificación de, diría, tres grupos sociales que son los grupos sociales que están en desventaja en nuestro contexto. Primero son los homeless, por supuesto, la gente sin techo, evidentemente, de algún modo había diferentes grados de participación, como pudimos verlo en el caso de Martín, del video que nos mostró Martín de Berlín, en donde, de hecho, la experiencia deriva del muñeco y se pone más interesante cuando se pone a filmar y a registrar cómo se comporta el habitante de calle de verdad, cómo sobrevive, cómo practica su modo de vida. Van a decir que los grupos de habitantes de calle en todos los lugares se comportaban de manera similar, es decir, se identificaban o criticaban al proyecto cuando se involucraban, porque de hecho se involucraban. Especialmente en Buenos Aires hubo mucha participación de habitantes de calle cuando entendían de qué iba el muñeco, y algunos a favor y algunos en contra. El otro grupo que se identificaba con el proyecto en cada uno de los lugares donde se hizo la experiencia era el grupo de los ancianos. Los ancianos, por sentirse que en el espacio público están, digamos, en desventaja, o porque de algún modo se identifican más próximos a una situación de muerte, también se identificaban con el proyecto y de algún modo participaban más activamente, criticándolo o apoyándolo. Y por último, la gente que tenía algún tipo de discapacidad física, que obviamente por estar en situación de desventaja dentro de un contexto de ciudad que no contempla a las minorías, y la discapacidad física es una minoría que suele estar
en menor medida contemplada dentro de la práctica del tránsito por la ciudad, también se identificaba y participaba del proyecto. Esto, como unidad, se produjo sistemáticamente en los cuatro ámbitos donde se realizó. Y después, un poco, como te decía, las diferencias sociales habituales de digamos, de las culturas de cada una de las ciudades. Y, por supuesto, una situación homogénea en todas es la eficiencia de la burocracia, que desde los ámbitos más altos del poder no bajaban la información de que estaban los permisos otorgados, y en todos lados venía la policía, en todos lados venían los bomberos, en todos lados venía la ambulancia, en todos lados, y con diferentes grados de búsqueda de disciplinamiento frente a un hecho que consideraban inoportuno. Por ejemplo, en Berlín intentaron entablarnos una demanda judicial por los gastos que les había significado poner las ambulancias en la calle, y nos quisieron poner una demanda por casi 15.000 euros, que por supuesto fue desestimada de inmediato porque nosotros teníamos permiso del gobierno de la ciudad de Berlín, que era justamente los que estaban después interponiendo la demanda. Vale decir, había una voluntad de disciplinamiento frente a un hecho que era políticamente incorrecto y atacado desde todo punto de vista, vale decir, desde la media, desde los mismos transeúntes, y por izquierda y por derecha con diferentes argumentos. Y de algún modo me parece que eso hacía o hace que el proyecto funcione, porque genera un revulsivo social desde todo punto de vista y genera un ámbito de discusión que de algún modo me parece que el arte en el espacio público, desde mi punto de vista, es algo que debería promover, ¿no? Como mínimo ese principio de discusión. Justamente me acordaba la pregunta que nos hacíamos para convocar a esta conversación, que tenía que ver con qué conversaciones puede generar o poner a circular el arte, ¿no? Y el proyecto va en esa línea. Hay varias preguntas que tienen que ver con cómo fue desde la idea inicial, cómo fue el devenir de la idea inicial hasta llegar al proyecto concreto y en las ciudades, ¿no? En el espacio público y demás. Si nos podés contar cómo ese proceso, y hay varias inquietudes en ese sentido. En principio, como vos lo dijiste al comienzo, lo que apareció como un elemento fuerte en mí como artista fue la aparición bastante rauda durante el menemismo, debe haber sido el periodo previo, digamos, a lo que fue el estallido, de los habitantes de calle en la ciudad de Buenos Aires, que históricamente la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, o de capitales de Latinoamérica, no estaba atravesada por la problemática de la gente viviendo en la calle. Y de pronto, en muy poco tiempo empezamos a ver, y después exacerbado con el estallido del 2001, al habitante de calle, y el tema no era tanto eso lo que me molestaba, sino que rápidamente yo y el resto de los que teníamos techo nos acostumbrábamos a esa situación y la dábamos naturalizada porque decíamos, bueno, el capitalismo es eso. Es así, no se puede hacer nada. Y entonces empezábamos, en principio les dábamos un plato de comida, en principio les dábamos alguna moneda, y de pronto empezamos a esquivarlos directamente. Es decir, formaban parte de la arquitectura urbana. Entonces es algo que yo me pregunté, ¿cómo tan rápidamente invisibilizamos nosotros mismos algo que no debería estar invisibilizado y que lo aceptamos porque consideramos que no se puede hacer nada? Y a partir de esa gran pregunta propuse, bueno, ¿qué puedo hacer para visibilizar desde el arte? Porque esto para mí es fundamental, es una acción artística que obviamente puesta dentro de un contexto de espacio público deviene pública y deviene político, porque el arte es político ya dentro del espacio que al arte se le asigna, del espacio cerrado, pero cuando se hace en un contexto abierto y de cruce, deviene inmediatamente político. Pero yo no quería que nunca se perdiese de vista su aspecto artístico, es decir, ¿qué puede aportar el arte a una reflexión acerca del modo de comportamiento de los seres humanos, ¿no? Acá hay una frase de Brecht que a mí me gusta mucho y que la utilizo como caballito de batalla, que Brecht dice en alguno de sus escritos que el arte, lo decía por el teatro, pero yo lo hago extensivo al arte, era el laboratorio donde se podían poner en práctica soluciones imaginarias para los problemas reales.
Y esa frase para mí siempre me resonó, desde que empecé a construirme como artista, para mí fue una premisa. Es un laboratorio social de la imaginación, y entonces nuestra herramienta es la de la imaginación. Todo aquello que en la práctica de lo real no se puede activar, porque lo real tiene condiciones mucho más duras que el arte, en el sentido que la imaginación es libre y que la ética se expande un poco y que podemos probar cosas que pueden funcionar o no dentro del campo de lo real, es que ahí empecé a pensar en la posibilidad de producir muñecos que simulasen personas yacientes y colocarlas en el ámbito de la ciudad para, de algún modo, pensar cuál era la interacción, cuáles eran las reacciones, pero cómo podíamos interactuar los artistas dentro de ese contexto. Y a partir de ahí armamos el equipo con Maricel, con Norberto Laino, que fue quien diseñó y construyó los muñecos, y con Julieta Potense, que fue quien nos asistió en todo el proyecto. Y empezó el arduo camino de conseguir apoyo y financiación, porque era algo muy complejo, es decir, se involucraban no menos de 60, 70 personas para realizar el proyecto y debíamos tener algún tipo de apoyo porque teníamos que llegar a ciertas instancias del poder para poder solicitar los permisos y que nos autorizaran, tener cierto apoyo de logística. Nosotros no teníamos un peso, era un proyecto absolutamente independiente. Batallamos durante mucho tiempo, el proyecto más o menos se empezó a pensar en el 2000 y recién se pudo hacer en el 2002, porque no conseguíamos apoyo, nadie nos dio apoyo, y finalmente conseguimos en Viena, en un festival, en el Viena Festwochen, apoyo financiero para realizarlo, y por eso un proyecto que había sido pensado específicamente para la ciudad de Buenos Aires tuvo su primera instancia en la ciudad de Viena, y a partir de esa experiencia, y porque fue algo que impactó dentro de la prensa, etcétera, como sucede en nuestras mentes colonialistas, cuando volvimos para acá, inmediatamente se nos abrieron muchas puertas para poder realizarse y nos apoyaron rápidamente y pudimos hacerlo en la Argentina luego de 2 años de ninguneo. Y luego, bueno, un poco fue la dinámica de pensar qué otras ciudades podían acoger el proyecto. El proyecto tuvo muchísimas más cancelaciones luego de invitaciones que veces se realizó. Te podría casi nombrar 10 ciudades de todo el mundo donde fue invitado, de Latinoamérica, en muchos lugares de Brasil, en Uruguay, en Chile, en Canadá, en Bélgica, en Francia, y ya no me acuerdo dónde, invitados a participar, pero desinvitados. Algunos con muy pocos días de antelación del suceso, otros cuando advirtieron que era una experiencia que iba a ser problemática para los mismos anfitriones, vale decir, quienes organizaban, después era un boomerang, porque de verdad lo que sucedía era muy complejo. Sucedía que la gente se ponía muy loca, había violencia física, la policía reprimía, encarcelaba. Por ejemplo, aquí en Buenos Aires tuvimos que ir a buscar un muñeco detenido en la comisaría del barrio de Chacarita, por poner una anécdota simpática, pero también tuvimos que ir a buscar a un chico en un hospital, de un vecino de Recoleta que lo fajó, un fotógrafo, y podríamos contar muchísimas anécdotas muy bizarras y muy extrañas en relación a la reacción de todo el tejido social en relación a este proyecto, que evidentemente es un proyecto que incomoda, y que nos incomoda inclusive a nosotros, los que estamos, porque de verdad es muy difícil. Nosotros sabemos que cuando salimos con los muñecos, nosotros les advertimos a todo el equipo, prepárense porque va a ser muy duro, va a suceder algo que como artistas no les sucedió nunca, y estoy casi seguro que no sucedió nunca. Y lo que sucedía era que se implantaban los muñecos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, en las 20 y pico de locaciones, y nosotros estábamos con la coordinación, con un celular, con una handy que recibía todo lo que sucedía en los lugares, y a las 7 se implantaba, a las 7 y 2 minutos empezaba a prenderse fuego el teléfono diciendo vengan para acá, está pasando algo, la policía no cree que estos permisos que tenemos sean reales, se quieren llevar preso a tal persona. Era un descontrol, y al mismo tiempo nos planteaba a nosotros el dilema ético: ¿es lícito hacer esto como artistas que estamos haciendo? ¿No estamos utilizando las mismas herramientas del enemigo, manipulando, generando, digamos, caos? Es decir, es un proyecto muy complejo, y por eso a mí me resulta interesante enfrentarme cada vez a este proyecto, porque no tengo respuestas, tengo muchísimas más preguntas, y a medida que lo fuimos haciendo, nos fueron generando muchas más preguntas que de algún modo van construyendo el acervo de lo que significó y sigue significando este proyecto, a 20 años también de ese primer suceso, ¿no?
Ya pasaron 20 años, es cierto. Qué interesante, y qué interesante ustedes como artistas, interesante y complejo, meterse como en este desafío, ¿no? Que debe haber sido estar en el espacio público con ese tema. Y esto que veíamos en el video como la pérdida de tiempo que le merece la experiencia de ocuparse de otro. También decía otra de las participantes. Y en este sentido quería preguntarte, porque salieron las preguntas ahí en el chat, en realidad hago de interlocutora desde allí, cómo la situación actual de pandemia y el distanciamiento social, cómo puede releerse el proyecto Filoctetes en este sentido, en cuanto al que el otro, en esta situación de contagio, sigue siendo o empieza a ser un peligro, y cómo poder salir de esa peligrosidad que me presenta el otro, en esta situación tan particular. En realidad el proyecto está asociado a está invadido el espacio público, se genera una intervención cambiando el paisaje social, como decís vos, para los transeúntes, y ese distanciamiento desde otro lugar, pero cómo hoy el contexto permite pensar ese distanciamiento social y la peligrosidad del otro. ¿Cómo releerías el proyecto Filoctetes en este sentido? Bueno, en principio, en relación al comentario de la primera parte, yo sería más generoso con las observaciones de que la gente no está dispuesta a perder sus minutos de vida, porque de verdad es una irrupción no deseada en la experiencia del otro. Vale decir, en un hecho artístico convencional hay un contrato tácito entre el espectador que va a comprar una entrada y va al teatro o va a escuchar un concierto o va a comprar la entrada y va al museo. Ahí ya se establece un contrato de donde el espectador acepta lo que va a ver. En cambio, en este caso hay una irrupción, hay un gesto de violencia por parte del artista que le impone al espectador, o en ese momento es actor, el espectador todavía no es espectador, sino es actor, porque cree que es un cuerpo yaciente y se acerca, y después cuando toma conciencia deviene espectador, se irrumpe sobre la subjetividad de esa persona que no sabemos cómo viene, porque no eligió ir a ver una pieza artística. Estamos irrumpiendo. Y me parece que ese es un gesto de violencia que tenemos que considerar cuando consideramos cuáles son las reacciones de la persona, porque si no rápidamente nos consideramos nosotros los artistas como los impolutos, los correctos, los que tenemos el bien, y al otro porque se enojó porque la experiencia lo sacó de su cotidianidad o le hizo perder 7 minutos de vida, sería hacer una reducción de las reacciones de las personas. Y creo que todas las reacciones son válidas en este sentido, porque si no, justamente lo que estaríamos haciendo es tratar de confirmar una suposición de manera pavloviana de que el tipo no va, que lo pongo en un barrio cheto y como son chetos no le van a dar bola al pobre. Y entonces estamos haciendo un reduccionismo muy contrario a lo que es la práctica artística. La práctica artística es justamente abrir una pregunta, un interrogante. Y frente a la respuesta que da la gente es pensar cómo esa dialéctica, cómo esa dinámica puede o revertirse o puede engrosarse para seguir elaborando preguntas desde lo social. Pero para mí me parece importante no subestimar las reacciones, inclusive las antipáticas, inclusive las reacciones de violencia, las reacciones negativas que ha tenido determinado sector con el proyecto. Es decir, no subestimarlas, no descartarlas, analizarlas, pensarlas, pero pensarlas dentro de un contexto un poco más amplio que implica que nosotros, artistas, hayamos roto ese contrato inicial que el arte propone con la sociedad y que es un acuerdo en donde el espectador acepta ver porque sabe que va a ver, decide, en este caso no. Entonces, frente a eso estamos en desventaja en términos éticos y como tal tenemos que no dar una respuesta superior, sino justamente bajar la cabeza y entender que estamos generando un gesto levemente subversivo y que eso tiene determinadas consecuencias que tenemos que aceptar. Bueno, y ahora voy a la segunda parte a tu pregunta. Es muy difícil responder
a la pregunta dentro de este contexto en que estamos inmersos, porque de verdad no estamos entendiendo qué es lo que nos pasa. Estamos metidos en una situación absolutamente inédita, absolutamente extraordinaria, y que yo tomo lo que pasó en primer momento. Rápidamente los maestros filósofos, cada uno con su cuadernito, salió a dar una respuesta de inmediato. Agamben, Byung-Chul Han, Jean-Luc Nancy, Zizek, todos tiraron rápidamente cuál era la respuesta y corroborando lo que era su, digamos, su discurso histórico filosófico, y a todos se les cayó Sloterdijk, todos hablaron de, y cada uno haciendo, digamos, llevando agua para su molino, diciendo lo que iba a pasar, ¿sí? Zizek diciendo lo que vuelve es el comunismo, toda una serie de patrañas por tratar de entender rápidamente algo que todavía no podemos llegar a entender. Entonces yo me retiro frente a eso, yo no sé qué pasa. Yo lo que sé es que tuve que aislarme, que no pude seguir así, realizando la práctica que habitualmente hacía como artista del teatro, de las artes escénicas, porque por ley está prohibido, y entiendo por qué está prohibido, más allá que yo pueda criticar distintas resoluciones, entiendo que el contexto amerita guardarnos para cuidar la salud general, y como artista lo que pude hacer fue recluirme, escribir, pensar, y después dar alguna solución una vez que se habilitaron las prácticas, se habilitó un protocolo para las galerías de arte, pudimos dar una respuesta haciendo una instalación en donde justamente lo que se marcaba era la ausencia de los cuerpos. Es decir, la gente iba a ver esa instalación, se llamó 65 sueños sobre Kafka, y frente a esa ausencia de cuerpos, la evidencia era la falta de los cuerpos. Hasta ahí puedo llegar. ¿Cómo pensar el proyecto hoy dentro de contexto? Me deja mudo, no tengo respuesta. Y creo que intentar algún tipo de respuesta implicaría caer en el craso error de aquellos filósofos que en el primer momento de la aparición de la pandemia intentaron una respuesta inmediata a algo que está aconteciendo y que no sabemos cómo va a evolucionar. Con lo cual, quedo mudo y espero responderte esa pregunta un poco más adelante cuando lo que sea la nueva normalidad nos permita pensar entonces cómo van a ser las prácticas artísticas y las prácticas sociales en general, ¿no? Sí, en ese sentido también pedían la posición de Flaxo desde este lugar que pensamos desde el distanciamiento social que produce, ¿no? A mí lo que me sale es preocupación, no respuesta, sino preocupación por cómo se reconstruyen los vínculos sociales, y vemos lo que pasa en un barrio cuando alguien es identificado que tiene COVID, y las distintas reacciones que generan, que comprendo, pero que me asustan un poco. Así que más que respuestas es preguntas, y sobre todo para cómo reconstruimos los vínculos sociales una vez que el distanciamiento social ya no sea necesario desde la salud, para poder encontrarnos de otra manera, y que las ganas de encontrarse con otros y otras supere los miedos, ¿no? Que el miedo siempre es mal consejero. No sé si es la visión de Flaxo en general, pero es mi visión como parte de Flaxo. Otra pregunta que hay que es interesante, porque es interesante la historia. ¿El nombre de Filoctetes de dónde viene? Pregunta Mónica. Bien, está tomado de un mito griego. Para mí los mitos griegos en toda mi historia artística han sido fundantes para poder entender, son fundantes de la cultura judeocristiana, obviamente, de algún modo, o más la cristiana, ¿no? Pero de todos modos, para mí han sido siempre detonantes de pensar la contemporaneidad, abrevando en esa idea de los clásicos, entendiendo que el clásico es contemporáneo justamente porque desde el pasado nos hace preguntas que llegan hasta el presente y que se van actualizando. Y entonces los mitos, como te decía, me han servido para ello. El de Filoctetes es un mito acerca del apestado. Y ahí, como todo mito griego, tiene muchísimas versiones, muchísimas reescrituras, desde las tragedias de los grandes dramaturgos griegos hasta
desde Homero, todos los que han de algún modo reescrito a los griegos han hecho muchas versiones de diferentes mitos y diferentes personajes. En el caso de Filoctetes, la que tomé yo es aquella en que Filoctetes, siendo amigo de Hércules, cuando muere Hércules, Hércules le pide a Filoctetes que lo entierre con su arco mágico. El arco mágico que tenía Hércules era un arco que disparaba la flecha y hacia donde quería que fuera Hércules se clavaba y entonces lo hacía vencedor. Filoctetes, como amigo y le pide Hércules a Filoctetes que por favor no devele dónde está enterrado su cuerpo y por ende el arco mágico. Filoctetes cumple con esa palabra, lo entierra a su amigo Hércules y luego se desata la guerra de Troya, de la cual Filoctetes formaba parte del bando griego que invade Troya. Los griegos, como en el asedio de Troya no pueden acceder hasta el famoso caballo, pero antes de esa instancia, le piden a Filoctetes: nosotros sabemos que vos sabés dónde está el arco mágico y necesitamos el arco mágico para vencer a los troyanos. Y Filoctetes dice: no puedo develar, no puedo traicionar al amigo. Y si le insisten hasta que finalmente dice Filoctetes: bueno, yo no voy a develar la traición, no voy a decir dónde está, pero señala con el pie dónde está enterrado el arco mágico. Los griegos lo desentierran, van al asedio de Troya, y cuando el griego lanza la primera flecha, la flecha sale hacia Troya y de pronto pega la vuelta y se clava en el pie de Filoctetes, en donde había de algún modo traicionado a su amigo Hércules. El pie empieza a pudrirse y a generar un olor tremendo, que es insoportable para la tropa griega, pero al mismo tiempo devela las posiciones de los griegos a los troyanos que se daban cuenta de dónde estaban escondidos los griegos por el olor del pie de Filoctetes. Y se transforma en un apestado. Entonces se decreta el destierro de Filoctetes y lo suben a un barco y lo llevan a una isla desierta en el medio del Egeo, que es la isla de Lemnos, y ahí Filoctetes es desterrado durante 25 años. Lo que yo tomo, bueno, luego finalmente es perdonado, se lo reivindica luego de 25 años de destierro. Ustedes saben lo que significaba el destierro para los griegos, era el peor de los castigos, es decir, era la muerte en vida. Y de algún modo esa idea de el apestado, que por su olor debe ser llevado a una isla desierta, me sirvió para pensar el proyecto. Los apestados eran los desclasados que se caían del sistema, que hedían porque eran sucios, porque eran feos y porque eran malos, y que debían ser tirados al desierto del espacio urbano, del espacio público. Es un espacio de pura agresión, de pura violencia, de invisibilización, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene un poco lo que fue, digamos, el origen del material, ¿no? Hay un comentario de Julia que dice: lo que es increíble es que genere todo este debate en las instituciones y los medios, estos muñecos, este proyecto, cuando los cuerpos reales se invisibilizan o se normalizan, y todo el debate que se genera, ¿no?, a partir del proyecto. Una pregunta que tiene que ver con si el proyecto lo realizaron solamente el equipo o involucraron a alguna universidad o una institución del arte. Entiendo que el Centro Cultural Rojas y la UBA a través de él, pero no sé. Sí, así es. En el caso de Buenos Aires, cada una de las instancias tuvo su producción particular. En el caso de Buenos Aires fue a través de la Universidad de Buenos Aires, y con su extensión en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que fue quien vehiculizó, digamos, toda la dinámica logística de producción, nos acogió dentro del edificio y nos brindó la convocatoria para que participantes de sus talleres, los talleres habituales de Rojas, participaran del proyecto. Eso fue en el caso de Buenos Aires. En los casos de los diferentes lugares donde se hizo del exterior fue dentro del marco de festivales teatrales. Es decir, los contextos fueron levemente diferentes, pero sumamente interesantes, porque por lo general lo que se hacía eran festivales que tenían en su momento, hoy no es así tanto, mucho dinero de producción, convocaban a participantes de diferentes partes del mundo para que participaran. Con lo cual, el tejido del grupo de esas 60, 70 personas que formaban parte de la experiencia del proyecto era multirracial, multicultural, y las discusiones eran mucho más interesantes que cuando eran tan locales. Era, de verdad,
eran muy complejas. Entonces, también eso les daba otra perspectiva al proyecto, siendo producidas de otra forma. Y por último, cuando se hizo un simposio en Japón, en la ciudad de Kioto, fue organizado por una universidad. Esa universidad en Kioto, a través de un curador muy importante, quería que nosotros hiciésemos la experiencia del proyecto en la ciudad de Kioto, y nos llevó 2 veces a Japón, la primera para que elijásemos las locaciones, y ellos intentaron conseguir los permisos, y el arte en espacio público en Japón es muy difícil de realizar, justamente bueno, por la idiosincrasia del japonés, donde todo es mucho más ordenado, está mucho más estructurado, y una desestructuración de esta índole era casi una bomba atómica, y por eso 2 veces fuimos, hicimos un seminario, contamos con la presencia del director, por ejemplo, del Museo de Bellas Artes, de Artes Contemporáneas de Kioto, dentro de los participantes, artistas de primera línea de Japón, pero aún así no se pudo hacer, no conseguimos los permisos, y fue una experiencia que quedó a mitad de camino, no abortada como todos aquellos lugares que fuimos invitados para luego desinvitados, porque pudimos hacer un simposio, más una muestra de fotos, más video, y reflexionar, pero no se pudo llevar a cabo. Es decir, que de algún modo muestra lo peligroso, entre comillas, que significa hacer un proyecto de estas características dentro de un ámbito público, ¿no? Y acá hay 2 preguntas que relaciono, dice Antito, ¿y cómo seguís creando en este sentido cuando la realidad nos supera? Ustedes querían hacer algo para visibilizarlo, lo pudieron hacer temporalmente, y luego el mundo siguió igual o peor. ¿Cómo te rearmás para seguir luchando? Y Juan Martín pregunta, ¿creen Maricel y vos que a través del arte se puede cambiar el mundo? La segunda respuesta es más rápida. No. La respuesta sería no. Ahora, la segunda respuesta, ese no, va con un pero que responde la primera pregunta. Es que a pesar de saber que no vamos a dejar de intentarlo. Es decir, sabemos que la pared está hecha de ladrillos, y que nos vamos a dar la cabeza contra la pared, pero no vamos a dejar de darnos la cabeza contra la pared. En este sentido, quiero decir que yo me considero, y en esto la asumo a Maricel, porque tenemos una idiosincrasia absolutamente unificada en este sentido, que el arte es profundamente político, no tanto cuando se enuncia como político, tanto cuanto denuncia la temática, sino cuando busca nuevas formas de entrarle al espectador para que le descoloquen su normalidad, su habituación a su propio ecosistema psíquico. Entonces, ese es el gesto político del arte, es producir formas nuevas para que las temáticas a las que está acostumbrado el artista y el espectador no sean la mera reproducción de un sistema que en realidad deviene mercado, ¿sí? Porque la práctica del arte, desde la caída del muro, ha sido incorporada dentro de lo llamado industria cultural, y eso es muy peligroso. La industria de la cultura, como toda industria, tiene un cuaderno de contabilidad de debe y haber, y cuando el debe es más grande que el haber, el arte es cancelado, y esto es lo que está pasando continuamente de todo tipo de práctica. Entonces, y acá abrevo en un concepto de Bataille, que es el del gasto. Yo busco un arte que sea puro gasto, que sea antieconómico, que no dé dividendos, para que aquellos que nos involucramos sepamos que no hay una relación directa con el dinero, y aquellos que nos albergan sepan que no vamos a hacer concesiones en función de una mirada cultural que propicia el capitalismo, sino que vamos a tratar de ser lo más autónomos posible. Digo, lo más autónomos posible, no autónomos. Hasta donde podemos. Llegaremos tirando de la soga hasta el momento en que la soga se corte. No podemos dejar que se corte la soga, porque nos vamos a quedar sin comer y nos vamos a quedar sin producir el arte. Pero sí vamos a buscar que la cuerda esté bien tensa, ¿no? Sí, qué importante tener en claro como las diferentes miradas que uno puede tener sobre el arte, sobre la cultura en general y sobre el arte en particular, ¿no? La mirada desde la industria cultural tiene que ver con la estandarización, con la productividad, con una mirada que tiene que ver con el rédito económico, la productividad y demás. Y pensar en si el arte puede transformar el mundo tiene que ver con otra
otra línea de pensamiento al menos, y con la micropolítica de la cotidianeidad, ¿no? Exactamente. No con los grandes proyectos políticos, sino con cómo incidir en lo micropolítico, lo cotidiano. Está bueno. Otras preguntas, hay un montón de preguntas. Soledad preguntaba antes, ¿cómo se identificó, que vos mencionabas mucho lo moral y lo religioso, cómo se identificó la ayuda desde lo moral o desde lo humano, y por qué vos, Emilio, hablás de la ayuda que fue desde lo moral religioso y no desde el lado humano? ¿Qué es lo que se veía para poder identificarlo así? Se mencionaba en Polonia. Sí. Primero una digresión. A mí lo que más me gusta son las digresiones, es decir, responder las preguntas con otras cosas. Para mí hay una diferencia importante entre la cuestión moral y la cuestión ética, ¿no? Lo que parece una sutileza entre, cuando uno utiliza las palabras moral y ética, está hablando de dos cosas distintas. La ética me parece que es más subjetiva. Obviamente que hay una ética social, pero es una ética construida desde adentro hacia afuera, es el sujeto, se construye con su sujeto ético y después expande esa ética hacia el otro, y la moral de algún modo es una práctica impuesta desde instituciones, especialmente instituciones religiosas, a el sujeto que cree que está siendo libre de construir un principio de comportamiento, pero que en realidad está reproduciendo sistemas impuestos a lo largo de prácticas de sometimiento, de algún modo, ¿no? Que para mí esta es la religión. Acá me desnudo como un ateo convencido, ¿no? Haciendo esta salvedad, digamos, para mí la práctica artística es una práctica esencialmente ética y no tanto moral, ¿no? Cuando digo moral también, no estoy hablando solo de religiones, sino estoy hablando de los dogmas de los pensamientos políticos, de las ideologías, que también construyen moralidades que son tan tontas, y esto no es que yo sea un pragmático para nada, yo tengo mi pensamiento político e ideológico, pero me lo guardo, trato de no llevarlo a la práctica artística, porque si no sería un gesto de imposición en vez de buscar un gesto de emancipación. Vuelvo ahora sí a la segunda parte de la pregunta, o mejor dicho, a la pregunta, que yo decía que Polonia era un país eminentemente católico, es muy católico, hipercatólico, y hay una relación de comportamiento moral de las personas. Y voy a poner una anécdota que también va a ilustrar un poco aquellos dilemas, de los miles de dilemas que tuvimos con el proyecto Filoctetes. Cuando fuimos invitados a Cracovia a participar de ese festival, durante mucho tiempo nuestros productores polacos habían elegido los 25 lugares donde llevar a cabo la experiencia, porque claro, obviamente cuando nosotros trabajamos en otras ciudades, el que conoce la ciudad es el productor local, entonces puede comentar o sugerir cuáles son los lugares más específicos donde poner los muñecos, y así se hizo. Desde aquí, desde la producción, se empezó a producir los pedidos de permiso y empezaron a trabajar pidiendo los permisos desde allá, desde Polonia. Y cuando parecía que estaba todo bien, nosotros viajamos, creo que no me acuerdo si una semana o 10 días antes a Cracovia, y cuando llegamos, muy pocos días de empezar el simposio que hacemos con los participantes del taller para explicarles cómo tienen que hacer, cómo colocar los muñecos, cómo responder frente a las autoridades, etcétera, 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 cómo va a ser la dinámica, que es un taller de unos más o menos 6-7 días previo a la realización del evento. Nos informan que todos los permisos fueron cancelados. Las autoridades cancelaron los permisos para la realización de la experiencia, y nosotros estábamos ahí en Polonia, con todos los muñecos listos para hacerlo, y todo había sido cancelado. Entonces empezamos a ver cómo se salva el proyecto, estando todo listo para hacer, y la productora encontró dentro de la legislación de la ciudad, un edicto, no sé cómo se llamará, allá de la ciudad de Cracovia, que decía que cualquier espacio semipúblico, entiéndase por eso cine, teatro, bar, restaurante, iglesia, diario, etcétera, espacio semipúblico, tiene por potestad el uso desde su fachada, vale decir, desde su pared a la vía pública, unos 70 centímetros que le corresponden y pueden hacer lo que quieran sin pedir permiso a la ciudad. Entonces, lo que hizo esa persona fue contactarse
con diferentes bares, cines, teatros, iglesias, diarios, etcétera, proponerle el proyecto, y de pronto un proyecto que había sido pensado desde el ámbito de lo oficial, devino un proyecto privado con la participación de estos lugares que nos permitieron ubicar el muñeco dentro de ese ámbito de los 70 centímetros que iban desde su pared hacia el espacio público, y ahí pudimos hacer el proyecto. Digo con esto también que la dinámica del proyecto es muy compleja, porque todo el tiempo tiene problemas a medida que lo vamos realizando, cuando lo estamos por realizar, cuando lo estamos realizando y cuando se termina de realizar, y mucho después. Entonces, lo que llamó mucho la atención es que hubieron muchas iglesias que propusieron ser parte del proyecto. Y esto tiene que ver con esa idiosincrasia también religiosa, profundamente moral, que tiene el país, que tiene Polonia, ¿no? Y los comportamientos de las personas tenían que ver también mucho con eso. Había mucha gente religiosa que se acercaba, curas, ¿no? Curas y monjas que se acercaban y entraban en contacto con el muñeco. Es decir, que había algo ahí donde lo moral religioso estaba muy presente, y eso fue una diferenciación que no aconteció en los otros 3 proyectos, por lo menos no en estos términos. Dice un participante, dice: las críticas de los medios parecen querer tirar el proyecto como desestabilizador, cuando el propio orden es el que genera la necesidad de realizar el proyecto. ¿Cómo es ese diálogo? Y te sumo 2 preguntas más que tienen que ver con si ustedes creen que en los últimos años la sociedad argentina también se volvió más fría a la realidad que tiene que ver con la pobreza estructural, y si creen que los gobiernos generan esa insensibilidad, ¿qué posicionamiento tomás vos también en relación a la organización del Estado con el discurso anticuarentena, y si no te parece un poco filostético? Yendo al comienzo, la relación con la media, porque creo que preguntaban algo de eso, es una relación muy tramposa, digamos, ¿no? Que nos pasa a los artistas, pasa a todos, a quien cae dentro de las redes de la media, cuando la media tiene unos intereses que sobrepasan, digamos, el hecho mismo que teóricamente están analizando o entrevistando. Pasaba, por ejemplo, que eso que contaba, ¿no? Que Crónica TV transmitía en vivo, como si fuese a las 2 de la tarde, un hecho, y con la música esa que sabemos, y las placas rojas, hablando de Chucky, el muñeco maldito, era una reducción al extremo de la situación. Pero, por ejemplo, en el caso de Telenoche, del Canal 13, Canal 13 pidió una entrevista, qué bueno, esa misma noche que se produjo el hecho, pidió una entrevista, y vino el periodista a mi casa, me hizo una nota larga, y dije que bueno, va a la tarde vino, porque se editó para la noche, para el noticiero de la noche, me va a dar espacio para poder hablar del proyecto, del arte, etc. Para nada. En la nota, que tenía un copete que se llamaba Asust Arte, ¿no? Con juego de palabras de Asust y arte, y que fue reproducida cada vez que había tanda publicitaria, yo participaba 2 segundos diciendo algo y tenía la mayor parte de la nota, la entrevista al director del SAME, explicando el desastre que habíamos armado, que había una pobre señora que le había bajado de la presión porque vio el muñeco, y por suerte las ambulancias fueron de todos modos ahí para atender a esta señora, si no vaya a saber lo que hubiese pasado. Es decir, la media hace lo que quiere con uno, todo el tiempo, y esto ya lo sabemos, no hace falta explicarlo, y no estamos descubriendo la pólvora cuando hablamos del cuarto poder, que habría que inclusive darle algunos casilleros más arriba, ¿no? Más que el cuarto poder. El resto de las preguntas tenían que ver con la situación. Bueno, a ver, mi relación con lo que está sucediendo es, en principio, adscribir con las medidas en general que se han tomado en relación a que para nada soy una anti-cuarentena, soy un pro-cuarentena. Es decir, no soy lo voy a poner casi sarcásticamente, no soy terraplanista, creo que la Tierra es redonda todavía, ¿sí? Lo aprendimos hace muchos siglos, pero bueno, ahí las religiones y los discursos interesados y determinadas prácticas como son las redes sociales han
fomentado la negación de la razón como un principio de la existencia de este nuevo siglo XXI, pero bueno, este es un problema al que yo no pienso hacerme cargo. Obviamente que siendo un país con el enorme grado de pobreza, de precariedad y de una estructura tan endeble como la nuestra, cuánto más se podría haber hecho es imposible de saber. Bastante se hizo como se pudo hacer. Con lo cual, eso no sabemos para lo que sirvió, pero sí lo intuimos. Yo creo que sirvió para evitar que la catástrofe sea mayor a la que está siendo o la que puede llegar a ser. Con lo cual no hay que descalificar lo que se pensó y lo que se hizo, porque sirvió de algún modo para demorar y para preparar al cuerpo médico o a la estructura médica como para facilitar, digamos, que la cosa sea un poco más tremenda. Y después, no sé, había alguna otra parte de la pregunta que ya no me acuerdo a qué se refería. ¿Qué considero del Estado? Considero que el Estado es fundamental dentro de articular las políticas de cada país. Si bien yo políticamente me considero un anarquista, no adscribo a ningún partido político, pero soy un anarquista de izquierda. Considero que en los principios del anarquismo histórico, en relación a la solidaridad, a la relación con el otro, al cooperativismo, a la horizontalidad, para mí es fundamental, entendiéndome como sujeto político, pero no adscribo a ningún partido político. Siempre he votado a la izquierda, y esto es así. Siempre he votado a la izquierda, salvo cuando me he enojado mucho y no he votado en determinadas circunstancias, por lo que creo que el Estado es un elemento fundamental para la estructura de un país. Entiendo que en este contexto el Estado tiene que encargarse por ahora, del asistencialismo, y en algún momento va a tener que estructurar políticas para ir transformando ese asistencialismo en la práctica de construcción de sujetos que se vayan empoderando a través de la educación, a través de unas redes solidarias más amplias, que lo piensen en una perspectiva más a largo plazo. Ahora es el corto plazo porque la gente se está cagando de hambre. Nosotros tenemos el lujo de poder estar en este momento acá, pero la gente se está cagando literalmente de hambre. Y esto no es moco de pavo, porque cuando nosotros tenemos hambre y se hace la hora de morfar, sabemos que vamos a la heladera y vamos a sacar algo, lo que sea, una hamburguesa. Pero hay gente que no tiene esta perspectiva y sin eso no se puede empezar a pensar, no se puede empezar a nada. Entonces, en un contexto de profunda crisis, no hay otra solución que empezar por donde hay que empezar, y luego, cuando se haya empezado a pensar un poco en el largo plazo, qué país le vamos a ir construyendo a las generaciones que sigan detrás nuestro, y esto es fundamental. Pero es un proyecto a muy largo plazo, ¿no? Ahora hay que pensar en el ahora, que encima está grabado por este contexto al que yo, y ya lo dije cuando contesté la pregunta en relación al arte y pandemia, no puedo dar respuesta siquiera en términos políticos, porque de verdad estamos todos descolocados frente a esta nueva situación. Gracias, Emilio. Miriam dice, cuando veo las imágenes de Filoctetes, enseguida se me vienen a la cabeza las imágenes de las prácticas del siluetazo. Si tienen ustedes algunos pensamientos al respecto, y te sumo a esta pregunta, Aníbal pregunta, ¿cómo se contamina este proyecto en particular con el resto del corpus de sus prácticas? La columna de Urruti, con distintas puestas como Kitsushi. Bueno, yendo a la primera pregunta, por supuesto que hay afinidad con algunas prácticas tempranas de la década del 90, como el siluetazo y algunas acciones del grupo Etcétera, del cual somos amigos, de la gente del grupo Etcétera, porque hay afinidad en ese modo de práctica dentro de lo social. Y acá aparece algo que también está bueno poder pensar en el hoy, porque a mí me parece siempre pensarlo desde el hoy, no pensarlo tanto en términos históricos, y que tiene que ver con que yo hablaba del dilema ético que tenemos los artistas frente a este tipo de prácticas, y que de algún modo se emparentan con, de algún modo, lo que fueron los scratches de los años 90, y
Y creo que este tipo de prácticas de imposición, de violencia artística, se pueden dar solo y en tanto y en cuanto no podamos acceder a las prácticas artísticas por los medios tradicionales. Va a decir, cuando no hay justicia artística, recurrimos al escrache, ¿no? Cuando no hay justicia social, como había cuando los represores estaban en sus casitas porque se habían dictado las leyes de amnistía, punto final, obediencia debida, se tenían que recurrir a prácticas violentas, porque el escrache es eminentemente una práctica violenta con el cual yo no adscribo para nada, pero que entiendo que en determinadas situaciones hay que proceder a producir ciertos gestos emancipadores, en este caso desde el arte, para tratar de visibilizar algunas situaciones que no están visibilizadas, ¿no? Porque hoy está muy en discusión la práctica del escrache, porque se producen escraches que a mí no me gustan para nada, porque vienen de arriba para abajo, ¿sí? Cuando se filtran las direcciones de determinadas personas, cuando se generan gestos que son prácticas del fascismo, eminentemente para callar, para obturar, para negar, para visibilizar de un modo fascistoide algo que no viene de abajo hacia arriba, sino que viene de arriba hacia abajo. Y después, yendo a la segunda parte de la pregunta, es de qué modo se contamina. Yo creo que fue fundante el proyecto Filoctetes para poder pensar un modo, ¿cómo ponerlo para que no suene pedante? No quiero ser pedante, pero de algún modo contracultural. ¿Cómo pensar la dinámica de hacer cultura desde una anticultura? Vale decir, entendiendo que, bueno, esto lo decía Godard, ¿no? Digamos que la cultura representa la ley y el arte el desorden, digamos, la posibilidad de poner en cuestionamiento esa ley que es la ley de la cultura. Y la cultura representa las prácticas históricas que una sociedad lleva a cabo en relación a sus tradiciones, comportamientos, recetas de cocina, modos de entender el arte, la lectura, literatura, los vínculos interpersonales, la relación con las minorías, etcétera, etcétera. Esto es cultura. Cultura no es los libros que están en las bibliotecas nacionales, ni los cuadros que están en el Malva o en el Museo de Bellas Artes. Cultura es todo. Entonces, en ese sentido, el arte como práctica, lo que hace, o lo que me interesa a mí, o que nos interesa a nosotros dentro del colectivo, que conformamos con Maricel Álvarez, pero también con mucha otra gente que después expandimos y que colabora con nosotros de manera específica para alguna ocasión, o que viene colaborando desde hace muchos años, y que sería arduo nombrar a todos, es entender que el arte es una práctica antiinstitucional del saber, que atenta contra la cultura, no la niega, no es el gesto vanguardista de destruir todo para construir una nueva algo, porque no sé qué es lo nuevo, y porque le tengo respeto a lo antiguo, y porque abrevo en lo clásico, porque me considero parte de una cultura universal, y porque soy anarquista, entiendo el universalismo, vale decir, entiendo que la cultura no es mi cultura regional ni local, no soy latinoamericanista, ni soy europeísta, sino trato de ser universalista y entender que entonces las prácticas de otras culturas, que de algún modo a mí me interpelan, porque pueden generar modificación en determinadas prácticas anquilosadas de mi propia cultura, pueden ser utilizadas dentro de la práctica del arte para atentar contra esa cultura, no para derribarla, sino para generarle los agujeritos del queso Gruyère para que se ventile, se airee y pueda desarrollar otra cosa superadora, ¿no? Y esta es un poco lo que vos planteabas como las únicas micropolíticas que desde el arte, al menos hoy, en esta contemporaneidad tan rara, podemos intentar, más allá de saber que no vamos a ningún lado concreto, pero de algún modo es algo que nos permite seguir respirando y construyendo. Y bueno, pero perdón, y por supuesto que tomando estas prácticas, como la del proyecto Filoctetes, nos ha quedado para las prácticas contemporáneas que hacemos
con nuestro colectivo iconoclasta, que es la columna Durruti, nos permite este juego iconoclasta de destrucción y reconstrucción, destrucción y reconstrucción como práctica de una práctica bastante políticamente incorrecta, que abreva en esta idea de gasto del que hablaba, justamente para, para pensarnos dentro de nuestro contexto habitual. Y la última pregunta que nos comparte Gretel, dice, ¿cómo perciben ustedes como creadores contemporáneos, es una pregunta para Emilio y para Maricel, los niveles de participación, las formas de percepción de las intervenciones, acciones en el espacio público en la actualidad, cuando la calle tiene tanta información y cuando hemos naturalizado tantas prácticas de violencia? ¿Desde dónde generar acciones que nos muevan y conmuevan, que nos den silencio de todo ese ruido informativo? Un poco a partir de lo que estás hablando como gesto político. Y gracias por el trabajo que realizan desde Costa Rica, CR, supongo que será Costa Rica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Digamos, hagamos abstracción de la situación de pandemia, tratemos de pensar lo que era la situación de prepandemia para poder responder la pregunta, porque si no, en pandemia no podríamos, ya respondí esa parte, ¿no? Es difícil. Yo he hecho algunas intervenciones urbanas en Perú, en Lima, en la Ciudad de México, en Brasil, en la ciudad de Cuernavaca, en México, y todas me generan el dilema un poco tal cual lo planteó el compañero que hace la pregunta, ¿no? Aquellas intervenciones que de algún modo son efectivas son aquellas que hacen ruido. Pero ruido tenemos un montón. Entonces la pregunta que me hago como artista, ¿no estamos aportando más ruido al ruido nada más? Entonces, ¿cómo generar un espacio de visibilización a través del silencio? Y esto es algo que todavía no encuentro respuesta. ¿Cómo visibilizar entre el ruido un espacio en donde nos permita detenernos para poder observar nuestro entorno desde otro lugar, sin que el gesto sea un gesto de imposición? Y es algo que todavía no tuve respuesta, porque si hubiese tenido respuesta hubiese intentado esa práctica. Y hace tiempo que no estoy realizando práctica dentro del tejido urbano concreto, porque creo que estamos metiendo mucho más ruido al ruido. Y quizás nos justificamos porque decimos es una causa noble o es una práctica artística y porque tiene una finalidad ulterior. Y creo que este no es el argumento concreto, sino el argumento concreto que tendríamos que pensar es de qué forma podemos aportar desde el arte alguna práctica que colabore un poco con eso. Es sacarle un poco ruido al ruido o generar un sonido o una música que se diferencie de ese ruido. Pero la respuesta no la tengo, es simplemente un deseo, y si la tuviese no sería una enunciación, sino que buscaría que fuese una práctica concreta, ¿no? Bueno, ahora ya para cerrar, si querés, Maricel, nos podés compartir, contar un poquito del archivo, los canales por donde pueden investigar y demás. Sí, por supuesto. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Emilio, por tan generosas y abundantes respuestas. A todos y a todas, muchísimas gracias por las preguntas también tan nutritivas y disparadoras de semejante caudal de reflexión. Muy especialmente gracias a Belén Igarzábal, que la veo presente, que dirige el área de comunicación y cultura de Flaxo, y también a Daniela Gutiérrez, que por allí la vi, de Fundación Medife. Ya lo saben bien, para mí son referentes, interlocutoras y cómplices. Gracias, Paula, por haberte cargado al hombro este encuentro y por haberlo conducido extraordinariamente. Y bueno, me queda a mí entonces compartirles a todos y a todas que el archivo tiene sus redes en funcionamiento, tiene un canal en YouTube. Esta conferencia, esta charla con sus preguntas y las respuestas de Emilio va a estar subida al canal de YouTube. También estamos presentes en Instagram, en donde yo voy comunicando todas las novedades y todas las activaciones y todas las líneas de acción que estamos pensando para el futuro del archivo. Y muy pronto, muy pronto, en diciembre, como les comenté, va a estar también activado el sitio del archivo, y bueno, ahí, como les dije al comienzo de este encuentro, van a tener acceso libre e irrestricto a los documentos que dan cuenta de lo que fue esta experiencia
experiencia y que de alguna manera también abren un nuevo camino, un nuevo espacio de intercambio entre los hacedores, digamos, los artistas, pero también aquellos que estudian y que reflexionan sobre nuestras prácticas. Nos interesa muchísimo crear un espacio híbrido en donde tanto artistas como intelectuales o académicos puedan encontrarse y puedan contaminar sus respectivas prácticas. Vale decir, a nosotros los artistas nos interesa la formación y nos interesa el pensamiento crítico, y entendemos que a ustedes, los académicos, también les interesa introducir la variable artística en vuestra práctica. Entonces, como entendemos que este tipo de proyectos digamos, o construyen las plataformas ideales para que se den estos cruces y estos encuentros y estos espacios de colaboración, un poco como decía Emilio, también a partir de la solidaridad y de un interés genuino en poder empoderar a aquellos que con esta información puedan después hacer algo propio, a partir de una voz propia, ¿no? Entonces, bueno, no puedo más que agradecer, como les decía, es el primer evento público que impulsamos desde el archivo en colaboración nada más ni nada menos que con una institución también tan prestigiosa y que es parte de nuestros afectos, así que nos da mucho orgullo que así haya sido. Se pueden comunicar con nosotros, el archivo tiene un email, es archivofiloctetes@gmail.com, pero también pueden contactar con nosotros a través de las redes. Y Martín Antuña, quien nos acompañó y quien hizo también un trabajo extraordinario, quiero agradecerle en el aspecto técnico de esta charla, es el que lleva el canal de YouTube, y ahí van a ver muchísimo más material del que les mostramos hoy, les compartimos hoy, que es apenas un recorte, también de las otras ciudades. Estamos en un proceso de digitalización de materiales. Piensen que el proyecto se realizó entre los años 2002 y 2008, y la tecnología cambió muchísimo en estos años, y teníamos mucho material en VHS, en mini-DV, o sea, formatos obsoletos. Estamos digitalizando todo eso, y bueno, lo vamos a seguir haciendo. Sabemos que este archivo no es una excusa pandémica, digamos, no es que lo estamos haciendo ahora que nos toca quedarnos en casa encerrados, es el comienzo de un camino que queremos recorrer, y que no sabemos hacia dónde nos va a conducir, pero bueno, de eso hablaba cuando decía de asumir riesgos y de entrar en el vértigo que producen algunos proyectos como este, que no es complaciente, pero que a los que lo hacemos, a los que lo impulsamos, nos ha dado mucho coraje, y nos ha definido, ni más ni menos que como actores sociales y como artistas. Gracias otra vez, Emi, extraordinaria la ponencia, y gracias, Paula. Bueno, yo solo terminar de agradecer, mencionar otra vez a Belén Azábal, que sin Belén a la cabeza del área de comunicación y cultura estas cosas no podrían suceder, y su generosidad, su liderazgo, súper, así que agradecerle también. Y bueno, muchas gracias a todos y todas por haber estado. La verdad que el espacio de debate da para mucho más, y me quedo con muchas preguntas, seguramente como cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, Emilio, por tu generosidad y tu reflexión tan inteligente en cada pregunta y en cada comentario que fuimos compartiendo. Maricel, un lujo contar con vos también, y Martín también. Ya vamos a tener esta charla grabada para poder subir a los diferentes canales, así que muchas gracias por tu trabajo también.